Hola a todas y todos, sean muy bienvenidos. Estamos muy contentos de poder estar en este nuevo capítulo del Expreso Cabezón. Y yo soy su anfitrión, Jorge Cabezón. Gracias a RH Management, podemos hoy día entrevistar a una persona que ha sido muy importante para todo el desarrollo del despliegue de la inclusión en nuestro país y en la región. Estamos muy orgullosos de contar hoy día con Andrea Sondek, que es una persona que yo he tenido la suerte también de poder conocer y de aprender muchísimo, y que creo que ha sido alguien cuya inspiración esperamos que este capítulo nos permita redoblar esfuerzos para visualizar un mejor futuro y dar finalmente igualdad de oportunidades para agregar valor al bien común. Estamos muy contentos porque Andrea, bueno, ella es de formación terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y tiene un magíster en inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca, en España. Muy bienvenida, Andrea. Estamos muy contentos por tenerte acá y destacar primero que Andrea fue la fundadora, ya creo que fue en el año 85, si mal no recuerdo, de la Fundación Tacal, que ha tenido un quehacer importantísimo en este conocimiento y en el despliegue de mejores oportunidades para todas las personas. Muy bienvenida, Andrea. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la cálida bienvenida y de invitarme a este programa que me parece súper interesante y entretenido y ojalá sea muy visionario, ¿no? Para el futuro. Sí, y bueno, y la idea es que podamos contar un espacio cortito, una conversación 20, 25 minutos. Y la idea, para partir rápidamente, ¿no es cierto?, teniendo tu mirada, yo quisiera comentar algo que tiene que ver con cómo yo visualizo, cómo ha sido también tu experiencia en términos, o sea, más allá de la perseverancia, por supuesto, de seguir dando oportunidades, expandiendo los niveles de conciencia en nuestra sociedad en esta línea. Fue también algo que fue súper importante, porque cuando hablamos de poder, ¿no es cierto?, accionar, implementar estrategias, muchas veces nos equivocamos al no tener un buen diagnóstico. Entonces, destacar que tú, junto con el equipo con el cual trabajabas, ¿no es cierto?, fuiste muy pionera en el año 2004 en establecer y hacer primero un estudio de discapacidad en Chile, porque ¿cómo vamos a accionar si no tenemos claridad de cuál es el estado de las artes, digamos? Entonces, ese elemento en particular creo que ha sido súper importante. Y también, por otro lado, la búsqueda de cooperación regional. Yo creo que eso también ha sido bien distintivo. Y si tú nos podrías comentar cómo ha sido parte de ese camino en esta primera parte de la conversación. Bueno, efectivamente, a mí me tocó ser la directora del Fondo Nacional de la Discapacidad, que es la organización previa al Servicio Nacional de la Discapacidad, entre el 2000 y el 2006. Y cuando desde el gobierno me decían, Andrea, ¿cuáles son las políticas que tenemos que implementar en materia de discapacidad? La verdad es que es muy difícil decir, mira, lo que yo creo que hay que hacer, como siempre desde la intuición, ¿no? Entonces nos juntamos con la Organización Panamericana de la Salud y tomamos la determinación de hacer el primer estudio nacional de la discapacidad con una metodología nueva que en ese momento tenía la Organización Mundial de la Salud, que era la metodología CIF. Y por lo tanto, todas las preguntas, ¿no?, que desarrollamos estaban en este librito rojo maravilloso de la Organización Mundial de la Salud y nosotros seleccionamos lo que considerábamos más pertinente para tener información sobre educación, sobre rehabilitación y sobre empleo, ¿no? Además del Estado social. Y la verdad es que fue fantástico porque por primera vez Chile supo la realidad. Y mira, respecto a la rehabilitación, ¿no es cierto? Porque se supone que tú, si bien naces o adquieres una discapacidad, tienes que rehabilitarte, ¿no? Tú sabes que solo 6 de cada 100 personas en Chile acceden a rehabilitación, el 6%. Wow. Y claro, entonces, si yo tengo una discapacidad y no puedo acceder a rehabilitación, ¿cómo ingreso después al sistema educacional o a un empleo, no? Claro.
esa primera cifra es muy dura, ¿no? Por lo tanto, hay que reforzar, y lo que hoy día está haciendo el gobierno, ¿cierto?, es reforzar todo el área de salud mental, ¿no? Y meter muchos miles de millones ahí, y es, para mi gusto, es una política muy certera respecto a lo que hay que hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. Acceso a la rehabilitación. En segundo lugar, en materia educacional, 1 de cada 2 personas termina octavo básico. 1 de cada 10 termina la... Respecto al tema educacional, las cifras son tan duras como la de la rehabilitación. 1 de cada 2 termina octavo básico. 1 de cada 10 personas con discapacidad termina la educación media. 1 de cada 20 ingresa a la educación superior, pero solo el 1% la termina. Cuando tú tienes estas cifras en materia educacional y tú ves que para entrar al servicio público tienes que al menos tener cuarto medio, estás dejando a un número tan importante de personas con discapacidad fuera de la posibilidad. Y yo entiendo que la educación media es importante para muchos cargos, pero ahora hay otros cargos en que tú no necesitas tener la educación media, igual puede ser igual de eficaz, ¿no? Pero también esto habla de la discriminación que tiene nuestro sistema escolar aún en nuestro país. A pesar de tener una ley de inclusión escolar, ¿no es cierto?, que obliga a todas a las escuelas públicas a que cualquier niño que postule, si hay cupo, tienen que aceptarlo, eso no es lo mismo si es que el niño tiene discapacidad. Si el niño tiene discapacidad, puede postular a la escuela, pero la dirección de la escuela se reserva el derecho de aceptarlo o no. Entonces, cuando tenemos esa realidad, vemos la tremenda discriminación que tiene el sistema escolar aún, ¿no?, para que los niños con discapacidad puedan ser parte de la educación formal. Y en materia de empleo, también vimos que había una discriminación enorme, ¿no? Piensa tú que en esa época no teníamos leyes que obligaban, ¿no?, a toda empresa de 100 o más trabajadores a tener el 1% de personas con discapacidad. Entonces, solo 3 de cada 10 personas, o sea, el 30% decía que ese año había tenido una actividad remunerada. Esa actividad remunerada puede ser que yo esté en la feria y te llevo las bolsas y tú me das unas monedas, y eso era la actividad remunerada. Por lo tanto, no estábamos ni siquiera hablando de trabajo formal. Entonces, cuando vemos la realidad, ¿no?, es recién que puedes empezar a hacer política, ¿no? Política basada en la realidad. Claro. Y de ahí nace entonces, después, ¿no es cierto?, la ley 21.015, que es la que obliga a que toda empresa, 100 o más trabajadores, tenga al menos el 1% de personas con discapacidad contratada. Y hoy día se agrega la ley 21.275, que obliga a partir del 1 de noviembre de este año a tener contratado un experto en inclusión de personas con discapacidad en el área de recursos humanos. Entonces, claro, todo lo que hemos estado desarrollando, ¿no?, hoy día desde Fundación TACAL tiene que ver con cómo acompañamos esta política, esta legislación, para que sea una realidad, pero una realidad bien hecha, ¿no es cierto? Entonces, claro, armamos cursos de gestor para que los gestores vayan bien formados. Claro. ¿Sí? No basta con decir yo soy un experto, no, yo tengo que dar una prueba ante Chile Valora. Y entonces nosotros formamos en cursos que, claro, pueden ser vía Ascenso o no, pero estamos formando en 70 horas a los mejores expertos de Chile. ¿Para qué? Para que esa ley sea una realidad, para que el experto de verdad sepa, conozca las redes, deje de tener prejuicios y no excluya, porque la exclusión es basada en los prejuicios, y los prejuicios no es nada más que la buena voluntad desde la ignorancia. No es que la gente sea mala gente. Yo tengo un prejuicio por lo que vi en la tele, por lo que me dijeron, no por lo que de verdad es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Votar esos prejuicios.
¿Para qué? Para entonces tener este Chile más inclusivo, más amable para todo el mundo y no solamente para algunos. ¿Y cómo crees tú, Andrea, que podemos también en ese sentido tocar las mentes y los corazones de esos tomadores de decisiones que en un momento dado pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con la ley, que está súper bien, pero yo en lo personal creo que no es suficiente. No es ¿Y cómo suficiente. podemos dar un poco más? Sí. Entendiendo que la inclusión, yo siempre he hablado de la inclusión es binaria, eres o no inclusivo, no un poquito inclusivo, sino que tenemos que dar igualdad de oportunidades. ¿Y cómo logramos que esa persona entienda y valore el ser, ¿no es cierto?, inclusivos, que esa cultura que está desarrollando en su organización, ya sea público o privada, realmente contenga y acoja la inclusión, el proceso completo y que vea los beneficios? ¿Me entiendes? Que no sea como para cumplir con la ley. Yo creo que eso es un elemento que es fundamental hacia el futuro. ¿Cómo lo ves? Tú tienes toda la razón, pero toda la razón. Cuando una empresa contrata personas con discapacidad exclusivamente para cumplir con la ley, con la cuota, en general esa empresa no es inclusiva. Lo que está haciendo es no pagar una multa, ¿no es cierto? Y está cumpliendo con una ley. Y no es que ellos quisieran hacerlo, sino que están obligados a hacerlo. Ese es un tipo de empresa, pero afortunadamente, Jorge, la mayor cantidad de personas con discapacidad, de empresas que hoy día están contratando a las personas con discapacidad, están asumiendo la necesidad de hacer el cambio cultural. Están asumiendo que no basta con hacer el espacio. ¿Y sabes por qué? Más de la mitad de las personas con discapacidad que fueron contratadas inicialmente producto de la ley fueron desvinculadas durante la pandemia. Y eso habla de que se hizo un espacio para cumplir con la ley y no que las personas con discapacidad ingresaron a la empresa en un cargo donde efectivamente tenían las competencias para hacerlo, que es la manera correcta de hacer las cosas. Porque yo no invento un cargo. Hace muchos años, un funcionario público, que no lo vamos a mencionar, hizo todo un show con una persona con síndrome de Down que lo había puesto, incluso tomó cámaras y todo, ¿no? Que lo había puesto como ayudante en la fotocopiadora. ¿De qué me estáis hablando? Nadie necesita un ayudante en la fotocopiadora. Entonces, cada vez que tú inventas, te vuelvo a decir desde la ignorancia, ¿no? Porque la gente no tiene por qué saber. Para eso estamos los que sabemos y estamos acompañando a las empresas. Pero cada vez que tú lo haces desde, ¿sabéis qué? Mira, yo creo que podría ser. En general te equivocas. ¿Y qué pasó en pandemia? Como los costos se fueron hacia arriba, no estábamos vendiendo lo necesario en la mayoría de las empresas, desvinculamos a los que no necesitamos. Y ahí sale la mitad de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando uno hace un proceso de inclusión, lo primero que tiene que tener conciencia es de que estamos trabajando con personas. Tener o no tener una discapacidad es un antecedente. Pero si tú me contratas a mí y yo tengo una discapacidad, pero yo soy buena en mi pega para la que tú me estás contratando, tú vas a dejar de ver mi discapacidad. Voy a ser la Andrea, voy a ser tu compañera de trabajo y da lo mismo si tengo o no tengo una discapacidad. Esa es la maravilla de esta ley. Con las casi 400 empresas con las que nosotros estamos trabajando, trabajamos esa línea, ¿no? Porque yo quiero que tú ya no me necesites. Entonces, te formo a ti, formo a tu empresa para que tengas autonomía en los procesos y entiendas, ¿no?, cuál es el proceso. Y en general, la mayoría de nuestras empresas logran autonomía al poco rato y logran las cuotas, pero desde el cambio de la mirada, ¿no? Porque vemos que hay un derecho en las personas, no son objetos nuestros, son Andrea, sujetos y deberes. Totalmente, derecho y deber, exacto. Y eso es fundamental, porque dejamos de lado el paternalismo, el asistencialismo, y hay un tema de dignidad, que la persona también dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi pega y quiero hacer más allá de mi trabajo. Y eso tiene que ver con la excelencia empresarial también. Tiene que ver con eso y tiene que ver con la dignidad, ¿no? Nosotros tenemos el hijo de un gran político que estuvo trabajando en una escuela y me llamó una vez y me dijo, Andrea, necesito tu ayuda. Y yo le dije, ¿por qué necesitas mi ayuda? Me dijo, es que yo trabajo, pero en realidad no trabajo.
Mi papá me consiguió este pituto. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Ah, no, me dijo, cuando hay reunión de padre y apoderado. ¿Por qué? Le digo yo. No, porque entonces me paro en la puerta y me preguntan, señor, ¿dónde está el primero C? Yo le digo, mira, al fondo del pasillo, a mano derecha. ¿Y cuántas reuniones de estas hay al año? 3. Entonces, uno no puede lograr que las personas se desarrollen desde su derecho y desde su competencia, ¿no es cierto? Desde la caridad. La caridad es un daño. La sobreprotección es un daño. La sobreprotección hoy día se considera incluso una violación al derecho humano. Porque hoy día la sobreprotección significa que yo impido que tú te desarrolles con todo tu potencial. Entonces, ni la caridad ni la sobreprotección es una buena compañía. Porque me quita derechos y me quita las posibilidades. ¿Qué hicimos con el joven? Que lo vamos a llamar Ariel, ¿no? Para que nadie diga nada de Ariel. Ariel, bueno, ingresó a trabajar a una empresa del retail, lo capacitamos primero, después entró a trabajar en una empresa del retail, ya lleva aproximadamente 6 años y se ha desarrollado maravillosamente bien. Lo importante ahí es la tremenda competencia que tiene Ariel para desempeñar el cargo que está haciendo. Y por lo tanto, claro, si yo lo pongo en un administrativo, no va a dar, porque él no tiene esas competencias. Hay otros que tienen competencias en lo administrativo. Sus competencias son en el ámbito del orden. Imagínate tú la importancia del orden en un retail. Exacto. Y su responsabilidad es de toda un área, de mantener ordenado todo lo que los clientes desordenan. No es menor, ¿no? No es menor, no es menor. No es... O sea, en el fondo pasamos como también desde un tema, lo que ha sido este recorrido, pasar desde la cantidad a la calidad de esas oportunidades. Y a la ética, tú mencionabas la ética al inicio del programa. Y a la ética, yo cada vez que no hago un análisis del puesto de trabajo, que no me fijo y conozco bien las competencias que tiene esa persona y lo cruzo para poder insertarlo, yo estoy cometiendo una falta a la ética con la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque esa persona tiene todo el derecho a que yo haga un proceso profesional con él. Y por eso que es tan importante que nos formemos, ¿no? Este gestor tiene que estar formado, porque si no, bueno, vamos a volver y vamos a agrandar el tema de la ética, ¿no es cierto? Y vamos a agrandar las incompetencias y vamos a seguir sintiendo que lindo, ¡uy, qué amoroso como estás trabajando! A mí nunca nadie me ha dicho que amorosa como yo trabajo, ¿no? Las personas con discapacidad tampoco. Ni aunque tengan una mente, o sea, un desarrollo intelectual de 8 años. No se merecen ese trato. Es un tema como como se dice en inglés, un birthright, un derecho de nacimiento de toda persona. Exactamente. Entonces, tenemos que cuidar ese birthright, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar para ir votando todos estos prejuicios y llevando a la sociedad para que se desarrolle hacia este concepto de inclusión, pero basado en el derecho y no en la pena. Andrea, y por el lado de la cooperación regional, digamos, ¿cómo eso ha influido también en lo que hoy en día tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país? Digamos, ¿qué valor agregado ha permitido contar? Bueno, la cooperación regional es siempre valorable, ¿no? No solamente cuando la cooperación es en recursos económicos, sino que cuando tenemos la posibilidad de compartir experiencia y tener un aprendizaje mutuo, ¿no? Esta relación tan típica que hablaba antiguamente de la RCE, la relación ganar-ganar. Claro. Pero en realidad la cooperación es eso. Cómo yo comparto con el otro, ¿no? Todo lo que nosotros como país sabemos y cómo comparten ellos lo que ellos han aprendido. Y después cómo hacemos nuevos programas de estos aprendizajes. La cooperación regional es una maravilla. A mí me tocó ser la directora de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y la verdad es que gozamos con la posibilidad de poder compartir estos aprendizajes, ¿no? En distintos ámbitos y en materia de discapacidad con mayor... Ya, fíjate que nosotros desarrollamos el Manual para una Inclusión Laboral Efectiva, que se baja gratuitamente de la página web de Fundación Pacal. ¿Por qué lo desarrollamos? Porque nadie había compartido
lo que de verdad significa un proceso de intermediación laboral. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los manuales? ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué tengo que hacer con la entrevista? ¿Cómo hago un análisis del puesto de trabajo? ¿Cómo junto? ¿Cómo hago el seguimiento? Y eso es de acceso público y gratuito. Han llegado de Colombia, de Brasil y de Ecuador, personas han llegado a la fundación con el manual impreso, ¿no? Lo han impreso para conocer de primera mano cómo hemos trabajado ese tema, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la cooperación? Porque es la única manera de enriquecer la región. Nosotros nos enriquecemos a través del aprendizaje de otros y los demás también se aprenden de lo que uno ha hecho. Y nosotros siempre hemos sido un libro abierto como fundación. Nunca hemos guardado la información. Yo me acuerdo cuando hice el lanzamiento del manual, llegaron muchos colegas míos a decirme que cómo ya había puesto una metodología que era de los terapeutas ocupacionales a disposición de todos. Porque yo creo que no es de los terapeutas ocupacionales, es de Chile y es de la empresa. El que va a vivir con la persona con discapacidad incorporado es la empresa. Y por lo tanto, quien tiene que aprender para que esto sea masivo es la empresa. Si yo quiero manejarlo todo, yo voy a tener un par de empresas, ¿no es cierto? 400. Pero resulta que hay más de 9.000 empresas que tienen que cumplir con la ley. Claro. ¿Cómo llego ahí? Si no les entrego yo el conocimiento para que la autonomía, ¿no? Sea maravilloso y cada uno pueda hacer un proceso. Un tema como de gestión del aprendizaje que es fundamental hacia adelante. Y aquí te quería llevar a la última pregunta, que ya se nos va el tiempo, increíble este expreso, es muy rápido este expreso, Cabezón, que tiene que ver con el futuro, porque toda tu experiencia, ¿no es cierto?, ha sido increíble hacia atrás, una inspiración para muchos y es clave también para el desarrollo de nuestro país. O sea, así de relevante por lo menos yo quisiera plantearlo. Entonces, pedirte tu mirada, tu perspectiva hacia adelante. ¿Qué rol crees tú que va a seguir o va a tener el vivir la ética con el proceso transformacional? Porque si bien se ha avanzado mucho, en línea con lo que hablábamos antes de ir mucho más allá de una ley, ¿qué mensaje dejarías tú a ese tomador de decisión, a esa persona que está, ese gerente que dice, ¿sabes qué? Hoy en realidad yo podría hacer más que cumplir con la ley. Es muy lindo lo que estás planteando, Jorge, porque la ley siempre debiera ser el piso, ¿no? Es el mínimo con lo que uno debe de caminar por la vida. Nosotros estamos trabajando con muchísimas empresas que ya el mínimo del 1% ya no es tema, ¿no? Sino que estamos trabajando con el 2 y con el 3. ¿Y por qué te lo digo? Porque finalmente es la valoración de un buen proceso lo que te lleva a decir, ¿sabéis que ya no es tema el tema de la discapacidad? Que es hacia donde yo quisiera que mi país avanzara, ¿no? Que el tema de la discapacidad fuese algo tan normalizado que no es tema. Fíjate que me escribió una mamá hace muy pocos días a través de Instagram y me dice, Andrea, no sé qué hacer, mi hijo está terminando la escuela especial y no sé qué va a hacer de él y estoy angustiada. Y yo le escribí inmediatamente y le dije, por favor, no te angusties, pide una hora para que te entrevistemos, lo conozcamos a él y veamos de verdad qué es lo que podemos hacer por él. Y si no podemos hacer nada por él, ¿dónde poder derivarlo? Porque me dice, yo me muero que se quede en la casa. Eso es algo que ocurre, ¿no? Y por lo tanto, sería súper penca que yo sencillamente no le respondiera. ¿Qué pasó? Ella me dice, gracias por responderme. Tú no sabes a la cantidad de lugares que he escrito y nadie me ha dado una respuesta. Y yo lo único que hice fue poner la oreja a escucharla, que me parece que es lo primero, y decirle, mira, no sé, no conozco a tu hijo, pero permíteme conocerlo. Y entonces podemos juntas planificar, ¿no? ¿Qué es lo mínimo, ¿no? Y es lo mínimo respecto a la ética. Cuando llega una persona con una angustia, lo mínimo para mí es escucharla. Y con esa persona, ¿cierto?, abrir distintos caminos. Desde ahí la ética. En segundo lugar, cuando ya llegamos al mundo empresarial, yo siento que la empresa privada, Jorge, ha hecho un avance importante. Los que están en deuda hoy día en el país es la empresa pública. La ley 21.015, que obliga, ¿no es cierto?, al 1%, es para públicos y privados. Sí. Y son pocas las empresas públicas o los servicios públicos que han avanzado en esto. Hay algunos,
Pero esto debiera haber sido masivo, porque el que debieran de dar el ejemplo es el Estado. Entonces, yo creo que aquí, porque como el Estado no se multa a sí mismo, no están tan apurados tampoco el Estado, ¿no? Entonces, ahí de nuevo la ética, ¿no es cierto? Porque este es un tema ético. Si yo tengo un grupo tan importante de personas con discapacidad, al menos el 12,9% de las personas con discapacidad en Chile requeriría, ¿no es cierto? El 12,9% son personas que tienen discapacidad. Y el mayor porcentaje está en la edad laboral. Entonces, al menos las empresas debieran de representar la realidad de la sociedad. No solamente en discapacidad, probablemente también en temas de género, diversidad, etcétera, ¿no? La diversidad debiera estar representada en el mundo empresarial, público y privado. Entonces, eso para mí es la ética. ¿Cómo avanzamos para que este país, que es en donde yo quiero vivir, ¿no?, sea un país inclusivo? De hecho, yo en la mayoría de las charlas que hago del manual que escribí, yo digo, este es el país en el que yo quiero vivir. ¿Y tú? Yo quiero vivir en un país inclusivo, quiero vivir en un país donde la exclusión sea cada vez menor y quiero vivir en un país en paz. Ese es el país en el que yo quiero vivir. Qué lindo, maravilloso. Andrea, querida, hemos llegado al fin de esta entrevista. Te agradezco de todo corazón. Bueno, tú, ¿no es cierto?, has sido, como te decía al principio, un ejemplo, una inspiración súper importante. Y desearte todo lo mejor con todos los nuevos proyectos que ahí yo te he visto por Instagram, por el LinkedIn, ¿no es cierto? Y que ha sido, yo sé que ha sido sangre, sudor y lágrimas también, pero nuevamente, el ver que está ahí con más fuerza que nunca también es un ejemplo para todos. Y gracias nuevamente por estar acá y darnos tu mirada y tu perspectiva. No, muchas gracias, Jorge, también por la oportunidad. Tú sabes que para mí el tema de la discapacidad ha sido un tema que desde que me metí siento que mi rol es devolverle al país, ¿no?, el tremendo privilegio que yo tuve de poder estudiar, además en una época en que la universidad era gratuita. Y yo, por lo tanto, nunca he trabajado en la empresa privada, toda mi vida la he desempeñado en la empresa pública o en fundaciones, porque creo que mi rol es entregar todo lo que yo he aprendido y mientras más mejor. Así que feliz. Muchas gracias por lo. No, gracias a ti, Andrea. Y un abrazo muy, muy grande. Y vamos con todo, queda mucho por hacer. De todas maneras, Gracias. a ti. Bueno, ha sido verdaderamente una entrevista muy iluminadora de elevación de conciencia. Y por supuesto, esperamos también todos sus comentarios. Agradecer nuevamente a RH Management por esta oportunidad. Y coméntenos, díganos cómo están visualizando, cómo podemos construir más, porque sabemos, aquí la clave es la cooperación y una mirada más amplia, más holística de lo que está ocurriendo y cómo podemos seguir agregando valor al bien común y superando las inequidades. Así que muchas, muchas gracias y ha sido un privilegio.